Conduzco para Uber en Oakland. Solía estudiar ingeniería en Cal State East Bay. Me gustaba la estática, los cálculos de carga. Me gustaba saber cuánto peso podía soportar una viga antes de fallar. Si algo se agrietaba, había una razón. Si una estructura se inclinaba, podías medir el porqué. Había consuelo en eso. Pero conducir de noche en Oakland no funciona así. Suelo conectarme alrededor de las 8 de la tarde y me quedo fuera hasta las 4 o 5 de la mañana. El dinero es mejor después del anochecer. La tarifa dinámica sube cerca de los bares por la Kemeret. Los viajes al aeropuerto se amontonan cerca de Hamburger Roa. Las recogidas nocturnas en hospitales llegan desde Summit y Highland. Si sabes cuándo posicionarte cerca de International Boulevard o Broadway, puedes ganar lo suficiente para cubrir el alquiler y pagar las deudas. Pero las noches también significan que lo es todo. Me dieron un puñetazo una vez en Internacional, cerca de la 42. Un tipo se subió ya furioso, dijo que tardé demasiado, aunque llegué en 3 minutos. Lanzó el golpe antes de que yo pudiera decir nada. Me partió el labio contra el volante. Terminé el viaje de todos modos. Alguien intentó abrir mi puerta a la fuerza en un semáforo en rojo cerca de la avenida 73. Estaba bloqueada. Golpeó la ventana con algo metálico y corrió cuando el tráfico avanzó. El novio de una mujer se asomó por mi ventana frente a una licorería cerca de Fruit Boulevard y me dijo que si me iba sin ella, me seguiría hasta mi casa. Esperé. Ella subió. Él no me siguió. Una noche, frente al Estmont Mall, un chico de no más de 16 años intentó arrebatarme el soporte del teléfono mientras estaba detenido. Lo empujé y arranqué antes de que pudiera sujetarlo. Sucede. Trabajas igual. Oakland de noche es específica. International Boulevard huele a escape y a grasa de freidora. La Kemeret refleja las luces rojas y azules de la policía sobre el agua después de medianoche. El tramo de la avenida 98 cerca del Coliseum queda vacío después de la 1:30 de la madrugada, excepto por los trabajadores de los almacenes y algún coche ocasional avanzando demasiado lento. Los conductores hablan. No oficialmente. Solo pequeños comentarios cuando esperas en la fila del aeropuerto o aparcas cerca de una gasolinera de 24 horas. No te quedes al ralentí en los callejones de esa avenue. No aceptes viajes cuyos pines caigan dentro de lotes industriales cercados cerca del puerto de Oakland. No des vueltas por la Kemeret después de medianoche si la ruta se repite 2 veces. Y si estás cerca de la 98 y ves basura apilada junto a la acera a las 2 de la mañana, cancela el viaje. Casi todo suena a paranoia. O superstición. Los conductores trabajan solos demasiado tiempo y empiezan a inventar patrones. Yo no presté atención al principio. Si aparecía un pin, conducía hacia él. Si pagaba tarifa dinámica, lo aceptaba. Las facturas no entienden de rumores. Mi área de cobertura es mayormente el este de Oakland y las colinas bajas. Acepto viajes desde West Oakland BART hasta San Leandro Street. He subido por Joaquín Miller Road más veces de las que puedo contar. He esperado fuera de las puertas del puerto de Oakland esperando una propina decente de algún estibador. He hecho viajes al aeropuerto desde Hamburger a las 3 de la mañana, cuando las carreteras están vacías y el Bay Bridge brilla a lo lejos. Aprendes a escanear a la gente rápido. Zapatos. Manos. Ojos en el retrovisor. Notas quién se sienta demasiado cerca. Quién respira demasiado pesado. Quién no deja de mirar fijamente tu nuca. Instalé una dashcam después de mi segunda semana. Interior y exterior. No por fantasmas. Por la gente. La primera vez que algo no tuvo sentido, asumí que estaba cansado. Los turnos largos causan eso. Cuando conduces 12 horas seguidas, la ciudad empieza a aplanarse. Las farolas se desdibujan. Repites las mismas manzanas una y otra vez. Mandela Parkway se ve igual a las 11 de la noche que a las 3 de la madrugada. Las grúas del puerto parecen esqueletos metálicos contra el cielo. El agua cerca de Jack London Square se queda negra e inmóvil. Aquí hay peligros normales. Robos. Peleas. Pasajeros borrachos que vomitan y discuten por la tarifa de limpieza. Esa parte la entiendo. Puedes medir ese riesgo. Puedes calcularlo. Las otras cosas no encajan en los números. La primera regla que rompí fue en la avenida 98. Eran las 1:47 de la mañana. Estaba esperando cerca de la Chevron en Hamburger Road después de dejar a alguien en el aeropuerto cuando saltó un aviso de tarifa dinámica. Punto de recogida, un callejón junto a esa avenue,
detrás de una fila de talleres mecánicos. Buena tarifa. Cerca. Acepté. Fue entonces cuando aprendí por qué los conductores no se detienen cerca de la basura después de la 1:30 de la madrugada. Caso 1. La regla de la avenida 98. El aviso de recogida llegó a las 1:47 de la madrugada mientras estaba detenido cerca de la Chevron en Egenberger Road. Era una solicitud de viaje corto con un buen recargo. El lugar de recogida estaba justo a la salida de la avenida 98, en un callejón estrecho detrás de unos talleres mecánicos cerca de Eds. Recuerdo haber pensado que era dinero fácil. El callejón no estaba bien iluminado. Una pared era de metal corrugado, la otra, de bloques de hormigón manchados de oscuro cerca de la base por años de humedad. 3 grandes contenedores de basura verdes estaban contra la pared a mitad del camino. Una pila de bolsas de basura negras estaba apilada junto a ellos. Sin movimiento. Sin personas esperando con el teléfono en la mano. Avancé lentamente y me detuve cerca del pin de recogida. Puse el coche en park y encendí las luces de emergencia. La aplicación mostraba el nombre del pasajero, pero no lo reconocí. Sin foto de perfil. Esperé. Pasaron 30 segundos. Luego 60. El callejón estaba en silencio, a excepción del zumbido de mi motor y un débil parpadeo eléctrico de una lámpara rota sobre una de las puertas de los talleres. Las bolsas de basura permanecían inmóviles. A los 90 segundos, me incliné hacia adelante para revisar el mapa de nuevo. Fue entonces cuando una de las bolsas de basura se movió. No fue el viento. El aire estaba estancado. La bolsa se sacudió desde el interior y luego se detuvo. Me quedé mirándola unos segundos, esperando que saliera un mapache. Oakland tiene muchos de esos. La bolsa se movió de nuevo. Más lento esta vez. Como si algo dentro estuviera ajustando su posición. Alargué la mano para cancelar el viaje. Antes de que pudiera presionar el botón, la tapa del contenedor verde más cercano se levantó a medias. No fue rápido. Se elevó de forma constante, como si alguien dentro la estuviera empujando con ambas manos. Entonces, algo se puso de pie detrás de él. Al principio pensé que era alguien con un disfraz. Era de un verde brillante. Redondeado en los hombros. La superficie parecía blanda, casi como espuma. Su cabeza era grande y ovalada, con 2 ojos anchos y circulares que reflejaban mis faros sin parpadear. Se enderezó por completo, sobresaliendo por encima del contenedor. La piel, a lo largo de su costado se había abierto en la costura cerca de las costillas. A través de la abertura, vi tejido oscuro debajo. No era tela. No era relleno. Era algo húmedo. Una segunda forma surgió de la pila de bolsas de basura. Esta se desplegó torpemente, apartando el plástico mientras se levantaba. Tenía la misma superficie verde brillante. La misma boca ancha estirada demasiado a través de su cara. Cuando abrió esa boca, vi filas de dientes pequeños y estrechos, apretados unos contra otros. No se lanzaron contra mí de inmediato. El primero caminó pesadamente 2 pasos. Sus piernas se movían rígidas desde la cadera, luego se soltaron. Se ajustó al pavimento como si se estuviera acostumbrando a estar de pie. Entonces, sprintó. Cubrió la distancia entre los contenedores y mi parachoques trasero en menos de 2 segundos. El impacto golpeó el maletero con la fuerza suficiente para hacer vibrar el volante en mis manos. Mi cámara trasera lanzó un destello blanco por medio segundo, luego se llenó de estática antes de devolver una vista distorsionada. El segundo corrió hacia el lado del pasajero. Golpeó ambas manos contra la ventana trasera. Su cara se aplastó contra el cristal. La superficie verde se tensó alrededor de sus dientes. Podía ver la costura abriéndose más cerca de su mejilla. Los ojos que parecían de plástico no parpadeaban. Solo miraban directamente a través del cristal, hacia mí. Puse la marcha directa y pisé el acelerador. Los neumáticos patinaron un momento sobre la grava suelta antes de agarrar. La primera criatura se deslizó fuera del maletero. Oí algo raspar contra el metal mientras aceleraba. No volví a mirar atrás hasta que llegué al final del callejón. Me salté la señal de alto en la 98 y giré hacia Egenberger sin frenar. Mis manos apretaban con fuerza el volante. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en el cuello. Conduje 3 manzanas antes de mirar por el retrovisor. El callejón estaba vacío. Nadie perseguía el coche. No había formas verdes en la carretera. Ningún movimiento en absoluto.
Seguí conduciendo hasta que llegué a la rampa de acceso de la primera, 880. Me detuve en el arcén justo antes de incorporarme y puse el coche en park. Bajé del vehículo. El maletero tenía una abolladura superficial justo a la izquierda del centro. No era profunda, pero resultaba visible incluso con poca luz. Había una mancha sobre la pintura. Espesa. De color verde oscuro. No era transferencia de pintura. Tenía textura. Pequeños filamentos fibrosos la atravesaban. El olor me golpeó cuando me acerqué. Lejía mezclada con verduras podridas. Como un contenedor de basura detrás de un supermercado en agosto. Limpié un poco con una servilleta de la guantera. El residuo se pegó al papel y dejó un rastro sobre la capa de barniz. Regresé al coche y conduje a casa. A la mañana siguiente, a plena luz del día, la abolladura seguía allí. La mancha verde se había secado y endurecido en los bordes. Intenté frotarla en un lavado de autoservicio en International Boulevard. Se aclaró, pero no desapareció por completo. Había marcas de arañazos tenues cerca del cierre del maletero. 4 líneas finas, espaciadas uniformemente. Marcas de garras. Revisé el historial de viajes en la aplicación. El viaje estaba marcado como cancelado por el conductor. El nombre del pasajero había desaparecido. La ubicación de recogida ya no mostraba el callejón detrás de los talleres. Ahora aparecía en la acera principal de la 98. Regresé esa tarde. El callejón parecía normal. Contenedores de basura derechos. Bolsas apiladas con orden. Sin daños. Sin abolladuras en los cubos. Sin residuos verdes en el pavimento. Me quedé allí un minuto, mirando el mismo punto donde el primero se había puesto de pie. Un hombre de uno de los talleres salió a fumar, me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no me fui. Después de esa noche, dejé de aceptar cualquier recogida donde el pin cayera dentro de un callejón. Si el punto está detrás de un edificio en lugar de en la calle, cancelo inmediatamente. Y no me detengo junto a pilas de basura abiertas en la avenida 98 después de la 1:30 de la mañana. No me importa qué tan alta sea la tarifa dinámica. Caso 2, el bucle de la Kemeret. El viaje entró a las 12:32 de la noche de un jueves. Acababa de dejar a 2 universitarios cerca de Gran Avenue, estaba al ralentí por Lakeside Drive, de cara al agua. El lago estaba plano oscuro, roto solo por estelas amarillas blancas de los edificios de apartamentos de enfrente. Un viento ligero empujaba pequeñas ondas hacia el borde de hormigón. Quedaba poca gente caminando, la mayor parte del parque se había vaciado. La solicitud apareció a menos de una manzana de distancia. Lugar de recogida, Lakeside Drive, cerca de la pérgola. Nombre del pasajero, Linda. Sin foto de perfil. Acepté, avancé hasta quedar bajo una farola. La pérgola estaba justo al lado del sendero, con sus columnas blancas brillando tenuemente bajo la iluminación del parque. Algunos bancos bordeaban el camino. No había nadie directamente bajo la luz. Entonces la vi caminando desde el césped. No corría. No agitaba la mano. Simplemente caminó directo hacia el coche como si ya supiera cuál era el mío. Iba descalza. Su cabello era oscuro, estaba mojado, cayendo en mechones finos contra sus mejillas cuello. No estaba húmedo por el sudor. Parecía empapado. Su vestido se pegaba con fuerza a sus piernas, cintura. Sin chaqueta. Sin bolso. Sin zapatos en las manos. Abrió la puerta trasera del pasajero, se deslizó dentro. El cojín del asiento emitió un suave sonido bajo su peso. ¿Diego?, preguntó. Sí, dije. ¿Tú eres Linda? Ella asintió una vez. El destino en la aplicación decía, Grand Lake Theatre. Un viaje fácil. Bordear el lago, subir por Gran Avenue, 2 giros, listo. Me alejé de la acera, me incorporé a Lakeside Drive. La flecha de navegación trazaba el borde del agua en una curva suave. Miré por el espejo retrovisor. Ella estaba sentada erguida, con las manos entrelazadas relajadamente en el regazo. Sus ojos no estaban en mí. Miraba por la ventana el agua que pasaba. Su cabello goteaba ocasionalmente sobre el asiento. Lo oí. Un golpe tenue cuando las gotas golpeaban el vinilo. ¿Larga noche?, pregunté. Ella no respondió. Supuse que había bebido un poco, no quería hablar. Eso no era inusual. Al pasar la intersección cerca de Bellevue Avenue, la pantalla de navegación parpadeó. La flecha azul que marcaba mi coche se congeló en su lugar,
aunque yo seguía moviéndome. El resto del mapa seguía avanzando, pero la línea de la ruta desapareció. El cuadro del destino en la parte superior de la pantalla se quedó en blanco. Sin dirección. Sin instrucciones de giro. Solo un círculo de carga dando vueltas. Revisé mis barras de señal. Cobertura total. Toqué la pantalla 2 veces. Nada cambió. La app está actuando raro, dije, casi para mí mismo. Sin respuesta desde el asiento trasero. Miré por el espejo. El asiento estaba vacío. Pisé el freno con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se bloqueó contra mi pecho. El coche de atrás dio un volantazo, tocó el claxon. Maniobré hacia la acera cerca de un trozo de césped, encendí las luces de emergencia. Me giré por completo en mi asiento. La puerta trasera estaba cerrada. La correa del cinturón colgaba floja, todavía ligeramente angulada como si alguien acabara de desabrocharlo. La tela del asiento estaba más oscura donde ella había estado sentada. Alargué la mano hacia atrás, la presioné contra el asiento. Mojado. No empapado, pero claramente húmedo. Salí del coche y revisé ambos lados. No se oyó ninguna puerta cerrarse. Ni pasos sobre el pavimento. Ni salpicaduras en el agua. El camino detrás de mí estaba vacío, excepto por una pareja paseando a un perro a unos 50 metros. El lago mismo parecía imperturbable. Regresé al interior, me quedé mirando la aplicación. El viaje seguía activo. El cronómetro continuaba contando hacia arriba. El campo destino seguía en blanco. Sin cambio de ruta. Sin aviso de cancelación. Toqué en finalizar viaje. La pantalla se congeló durante varios segundos. Luego, el viaje se completó automáticamente. Apareció una estrella inmediatamente. Sin mensaje. Sin demora. Solo la calificación. Me quedé sentado allí un minuto, con el motor encendido, las luces de emergencia parpadeando. El asiento trasero olía ligeramente a agua del lago. No a cloro. No a alcantarilla. Solo ese olor específico a algas hormigón que flota cerca de la orilla de la Kemerit en verano. Conduje el resto de la noche distraído. Cada vez que miraba por el espejo, esperaba volver a verla. Los siguientes 2 días pasaron sin incidentes. Viajes normales. Gente normal. Una enfermera de Summit. Un camarero que regresaba a casa cerca de Jack London Square. Una pareja discutiendo en voz baja en español por internacional. El sábado por la noche, llegué a casa alrededor de las 3:30 de la madrugada, encendí la televisión mientras calentaba las obras. KTVU estaba emitiendo un segmento nocturno sobre casos locales sin resolver. El presentador introdujo la historia de una mujer que se había ahogado en la Kemerit 3 años antes. Mostraron imágenes de buzos entrando al agua cerca de la pérgola. Cinta policial amarilla colgada entre los árboles. Velas dispuestas a lo largo de la barandilla. Entonces pusieron su foto en pantalla. Dejé de moverme. Cabello oscuro. Mandíbula estrecha. Una pequeña cicatriz justo encima de la ceja izquierda. La misma cicatriz que había notado en el espejo cuando ella se giró ligeramente hacia la luz de la calle. Cambiaron a una foto de su licencia de conducir. Era más clara. El mismo rostro. La misma ligera simetría en la boca. La misma nariz fina. Los mismos ojos. Me acerqué a la televisión. El informe decía que ella había salido de un bar cerca de Grand Avenue justo antes de medianoche. Sus amigos dijeron que parecía estar bien. Nunca llegó a casa. Su cuerpo fue recuperado 2 días después en el lago. Causa de la muerte: ahogamiento. Mostraron su nombre completo: Linda Phillips. Silencié la tele, me quedé allí parado mucho tiempo. El asiento trasero de mi coche todavía olía ligeramente a humedad a la mañana siguiente. Regresé al Lakeside Drive a la luz del día, aparqué cerca. Pasaban corredores. Una pareja empujaba un cochecito por el camino. El lago parecía inofensivo. Me quedé mirando el lugar donde ella se había subido a mi coche. Sin señales. Sin marcadores. Sin placa conmemorativa. Solo hormigón y agua. Desde esa noche, no completó vueltas enteras alrededor de la Kemerit después de medianoche. Si la ruta rodea el agua 2 veces, cambio el trayecto manualmente por Grand Avenue o corto hacia Broadway. Si el pin de recogida cae demasiado cerca de la pérgola tarde por la noche, dejo que expire. Me han asaltado en esta ciudad. Un extraño borracho me ha dado un puñetazo en la cara. Alguien ha amenazado con seguirme a casa.
Esos son peligros reales. Puedes verlos venir. Ninguna de esas personas se desvaneció sin abrir una puerta. Y ninguno de ellos dejó una calificación de una estrella después de estar muerto. Caso 3. El obrero de la construcción. El viaje entró a las 5:10 de la madrugada de un martes. Esa es la hora del silencio. Los bares están cerrados. El tráfico nocturno de los hospitales disminuye. El cielo sigue oscuro, pero hay una línea gris formándose sobre las colinas. La mayoría de los viajes a esa hora son trayectos al aeropuerto o trabajadores del primer turno. La solicitud vino de Mandela Park, cerca de West Grand Avenue. Nombre del pasajero, Carlos. Sin foto de perfil. Acepté y me detuve junto a la acera, al lado de un tramo de vallas industriales. Una fila de contenedores de carga estaba al otro lado de la calle. Un camión de carga estaba al ralentí 2 manzanas más allá. Él ya estaba esperando allí cuando llegué. Llevaba el casco en una mano. Un chaleco reflectante sobre una camisa de manga larga. Botas de trabajo con las puntas manchadas de blanco. Parecía que llevaba horas despierto. Abrió la puerta trasera y entró. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. «¿Camino al trabajo?» «Sí», dijo. «Turno temprano». La aplicación mostraba el destino en una dirección cerca del puerto de Oakland. Una planta de procesamiento de productos químicos en el límite de la zona industrial, justo a la salida de Mille Harbour Road. Había conducido en esa dirección antes, pero no recordaba esa planta específica. Se abrochó el cinturón de seguridad con cuidado y apoyó su casco en el regazo. «¿Conduces de noche?», preguntó. «Casi siempre», dije. Él asintió. «Eso es duro», comentó. «Yo solía hacer turnos de cementerio. Es pesado para el cuerpo». Su voz era firme. Tranquila. Amistosa de esa forma cansada. Nos incorporamos a West Grand y nos dirigimos hacia la primera 880. La autopista estaba casi vacía. Unos pocos faros a lo lejos. Las grúas del puerto se alzaban como formas negras contra el cielo que se desvanecía. «¿Cuánto tiempo llevas en la construcción?», pregunté. «Lo suficiente», dijo con una pequeña sonrisa. «Paga las cuentas». Me habló de los vertidos de hormigón de madrugada. De cómo el aire huele diferente cerca del agua antes del amanecer. De cómo le gustaba terminar el trabajo antes de que la ciudad despertara por completo. Se sentía normal. Esa es la parte que se me quedó grabada. No había nada malo en él. Sin olores extraños. Sin respiración rara. Sin pausas extrañas en la conversación. Solo un tipo yendo a trabajar. A medida que salíamos de la autopista y nos adentrábamos en la zona industrial, las carreteras se volvían más estrechas. Almacenes a ambos lados. Vallas de tela metálica rematadas con alambre de espino. Cámaras de seguridad montadas en postes. La dirección estaba a 1 milla de distancia. «¿Alguna vez te tocan pasajeros raros de noche?», preguntó. «A veces», dije. «Borrachos, sobre todo». Él asintió lentamente. «Ya. Me lo imagino». Hubo una pausa. Luego añadió. «Siempre es agradable hablar con buena gente». Lo miré por el espejo. Estaba mirando al frente, no a mí. Giramos en la última calle. La dirección estaba a la derecha. Excepto que no había ningún edificio. Frené. La flecha azul del APA apuntaba directamente a un tramo de hormigón agrietado detrás de una valla metálica oxidada. No había fábrica. Sin luces. Sin estructura alguna. Solo un solar vacío cubierto de maleza y escombros. Me detuve en la acera y puse el coche en park. «Esto no parece estar bien», dije. «¿Es correcta la dirección?». Me di la vuelta. El asiento trasero estaba vacío. El casco no estaba. La correa del cinturón de seguridad colgaba floja, todavía angulada como si acabara de ser desabrochada. Salí del coche. La valla tenía un cartel atornillado. «Instalación cerrada, accidente químico. Prohibido el paso a personal no autorizado». Debajo, en un texto más pequeño, figuraba el año. Hace 6 años. El nombre de la planta estaba impreso arriba. Coincidía con el destino de la aplicación. Me acerqué a la valla y miré hacia adentro. Los cimientos de hormigón estaban agrietados y ennegrecidos en algunos puntos. Vigas metálicas yacían retorcidas cerca del otro extremo del lote.
Nada se alzaba más allá de mi cintura. La aplicación sonó suavemente. Viaje completado. Calificación de 5 estrellas. Una notificación de propina llegó segundos después. Regresé al coche y me quedé mirando el asiento trasero. Seco. Sin suciedad. Sin huellas. Sin agua. Tomé mi teléfono y busqué el nombre de la planta. El primer resultado fue un artículo de noticias. Explosión en instalación química cerca del puerto de Oakland. 8 trabajadores fallecidos. El artículo era de 6 años atrás. Había una foto de grupo adjunta. El equipo de construcción posando frente a la planta meses antes del accidente. Amplié la imagen. El tercer hombre por la izquierda. El casco ligeramente hacia atrás. El mismo cabello oscuro. La misma mandíbula cuadrada. Carlos. Me quedé allí con el motor encendido. El tráfico empezó a aumentar a medida que el cielo se aclaraba. Un camión de reparto pasó por detrás de mí. El conductor ni se fijó. Revisé el recibo del viaje en la aplicación. Recogida, Mandela Parkway. Destino, dirección de la planta. Hora, 5:10 de la madrugada, 5:31 de la madrugada. Calificación. Propina, $8. Sin errores. Sin datos perdidos. Todo documentado limpiamente. Conduje de vuelta hacia la autopista lentamente. A mitad de la rampa de acceso, miré de nuevo por el espejo retrovisor. Vacío. He tenido pasajeros que desaparecen antes. Pero este me dio las gracias. Siempre es agradable hablar con buena gente. La siguiente vez que pasé por ese tramo de carretera, no miré el solar vacío. Mantuve la vista al frente y me quedé en mi carril. Algunos pasajeros no necesitan un viaje para llegar a donde van. Solo necesitan a alguien con quien hablar en el camino. Caso 4. El viaje al banco de sangre. El viaje entró a las 1:18 de la madrugada de un domingo. Ubicación, International Boulevard, cerca de la avenida 14. Ese tramo se mantiene activo hasta tarde. Licorerías con rejillas metálicas a medio bajar. Un camión de tacos apagando sus quemadores. Un autobús al ralentí en la parada sin pasajeros subiendo. Las farolas arrojan una luz amarilla sobre todo, y el pavimento siempre parece mojado incluso cuando no lo está. El nombre del pasajero era Víctor. Sin foto de perfil. Me detuve frente a una tienda de descuentos cerrada. La puerta de seguridad estaba bajada. La acera estaba casi vacía. Él salió detrás del banco de la parada de autobús. Se movía lentamente. No herido. No inestable. Solo deliberado. Abrió la puerta trasera del pasajero y entró sin dudarlo. ¿Diego?, preguntó. Sí. Él cerró la puerta con suavidad. El olor me golpeó casi de inmediato. Podredumbre. No era basura podrida. No era leche agria. Era algo más pesado. Más denso. Debajo de eso, estaba el aroma metálico de la sangre. Hierro fresco. De ese tipo que saboreas cuando te muerdes el interior de la mejilla. ¿Llenó la cabina en segundos? El destino en la aplicación decía, Centro de Donación Blood Source en Broadway. Abierto las 24 horas. Me incorporé de nuevo al tráfico. En el espejo retrovisor, pude verlo con claridad. Su piel era pálida de una forma que no encajaba con la iluminación. No era solo clara, parecía estirada a la fuerza sobre sus pómulos. Sus labios eran finos y casi grises. Su cabello estaba peinado hacia atrás, seco y plano. No miraba por la ventana. No miraba al tablero. Me miraba fijamente a la nuca. ¿Vas a donar?, pregunté. Él no respondió. En su lugar, sonrió. Lentamente. Sus dientes eran pequeños y estaban uniformemente espaciados. Demasiado uniformes. Demasiado limpios. La sonrisa no llegaba a sus ojos. Pasamos la avenida 19. El coche se sentía más pequeño de lo habitual. El olor a podrido se mantenía constante. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo una pulgada. La distancia entre su cara y mi reposacabezas se acortó. En el espejo, sus ojos no parpadeaban. Ni una vez. En el siguiente semáforo en rojo, cerca de la avenida 23, observé su reflejo con atención. Su pecho no subía. No había respiración visible. En su lugar,
Los músculos de su garganta pulsaban una vez cada pocos segundos. Una contracción lenta bajo la piel. Se inclinó más. Otra pulgada. Ajusté mi asiento hacia adelante ligeramente sin que fuera obvio. Su sonrisa se ensanchó. Condujimos en silencio una manzana más. Sentía sus ojos clavados en la base de mi cráneo. El semáforo de adelante se puso en amarillo. Y frené fuerte. Algo se deslizó del tablero y cayó en mi regazo. El collar de plata que mi abuela me regaló cuando era niño. Una cadena fina. Un colgante pequeño. Plata sencilla. Suelo tenerlo apoyado cerca de la base del parabrisas. Se había desplazado hacia adelante al detenerme. Lo recogí sin pensar. El metal se sentía frío en mi mano. Lo levanté y lo colgué del espejo retrovisor. La cadena oscilaba suavemente frente al cristal. En el espejo, su reacción fue inmediata. La sonrisa desapareció. Sus ojos se movieron. No hacia mí. Hacia el collar. Su cuerpo se puso rígido contra el respaldo del asiento. El olor a podrido no desapareció, pero cambió. Se volvió más tenue. Su mandíbula se tensó. Déjame salir, dijo. Estábamos todavía a 3 manzanas del banco de sangre, pero no discutí. Desbloqueé las puertas. Él se movió rápido. La puerta se abrió antes de que el coche dejara de rodar por completo. Bajó a la acera sin mirar atrás. La puerta se cerró con firmeza. Miré por el espejo. Ya estaba a media manzana, caminando deprisa hacia un tramo más oscuro de Broadway. Conduje la distancia restante hasta el banco de sangre de todos modos. El edificio estaba iluminado. Un guardia de seguridad estaba tras las puertas de cristal. Había 2 coches aparcados en el lote. Nadie que coincidiera con su descripción caminaba hacia allí. El viaje se completó automáticamente en la app. Sin calificación. Sin propina. Sin quejas. Cuando llegué a casa, dejé el collar colgando del espejo. No lo he quitado desde entonces. No sé qué era él. Solo sé que cuando vio ese collar de plata, quiso salir. Caso 5, el puerto de Oakland. Esto ocurrió a las 2:54 de la madrugada de un miércoles. Estaba aparcado cerca de Jack London Square después de dejar a una pareja de Uptown cuando entró la solicitud. La tarifa dinámica era alta cerca del puerto. El lugar de recogida estaba dentro del patio de contenedores, pasando Mile Harbor Road. Eso es inusual. La mayoría de los trabajadores del puerto esperan los viajes fuera de la puerta. Casi lo rechazo. Luego vi el precio. Acepté. La carretera hacia el puerto es ancha y está casi vacía a esa hora de la noche. Las grúas se yerguen inmóviles sobre el agua. Los focos lo bañan todo con una luz blanca y dura. Pilas de contenedores se elevan como edificios de metal a ambos lados. Lap me dirigió a la puerta 4. La luz de la caseta de vigilancia estaba encendida. No había ningún guardia dentro. La barrera se levantó automáticamente cuando me acerqué. No escaneé nada. Simplemente subió. Eso debería haber sido suficiente para dar la vuelta. En lugar de eso, entré. La ruta me llevó por un carril de servicio estrecho entre pilas de contenedores. Mis faros se reflejaban en paredes de acero rojas, azules y grises a ambos lados. El pin de recogida estaba más adelante, cerca de un contenedor rojo. Había 3 cubos de basura alineados contra él. Tapas verdes. Una ligeramente ladeada. Me detuve a 20 pies. Ningún trabajador. Sin casco. Sin movimiento. Entonces lo olí. Lejía. Aguda química. Debajo, verduras podridas. Agrio pesado. Como productos frescos sellados en plástico demasiado tiempo. Exactamente el mismo olor de la avenida 98. Mi estómago se apretó. La cámara trasera se encendió sola sin que yo pusiera la marcha atrás. La imagen tembló un segundo. La alerta del maletero se iluminó. Maletero abierto. Yo no había tocado el botón de apertura. En el espejo retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. En la señal de la cámara, la tapa del maletero estaba levantada a medias. Algo verde se desplegaba desde el interior. Este era grande. Su superficie tenía la misma textura verde espumosa. La costura a lo largo de su costado se abrió más mientras se estiraba. Se veía tejido interno oscuro a través del desgarro. Se apoyó contra el marco del maletero. El olor se intensificó.
Lejía y podredumbre llenaron la cabina. Su boca se abrió de lado a lo largo de la costura. Filas de dientes pequeños y apretados se flexionaron hacia afuera. La cámara falló en un destello blanco. El maletero se cerró de golpe. El tablero seguía indicando. Maletero abierto. No lo dudé. Puse el coche en drive y pisé el acelerador. El carril de servicio terminaba en la puerta de salida. La barrera estaba bajada. Sin guardia. No frené. El parachoques golpeó la barrera con fuerza suficiente para romperla. El brazo raspó el parabrisas y salió volando hacia un lado. Giré hacia mi Harbour Road y aceleré hacia la primera, 880. En el espejo retrovisor, nada me seguía. Pero el olor se quedó. Lejía. Podredumbre. Llenaba el coche como si algo siguiera dentro. La alerta del maletero parpadeó 2 veces y desapareció. No reduje la velocidad hasta que estuve en la autopista hacia el norte. 3 salidas después, me detuve en el arcén cerca de Egg Street. El olor se desvaneció un poco al detenerme. Bajé y caminé hacia la parte trasera del coche. El maletero estaba abierto. Vacío. Rueda de repuesto. Gato. Kit de emergencia. Pero había una pequeña sección con recibo verde. Y pude ver marcas de garras. El revestimiento olía a productos químicos de limpieza y vegetales podridos. La app mostraba, pasajero no disponible, viaje cancelado. Sin calificación. Sin perfil. Diego. 11. Simplemente se fue. Caso 6. La recogida en el aeropuerto. La última historia ocurrió justo después de medianoche en el Aeropuerto Internacional de Oakland. Los viajes de aeropuerto suelen ser sencillos. Te sientas en la fila designada, esperas a que la aplicación te asigne y te acercas a la acera cuando el pasajero sale. La mayoría de las veces son viajeros de negocios con maletas de ruedas o universitarios que vuelven a casa al fin de semana. Este era de la Terminal 1. Nombre del pasajero, William. Sin foto de perfil. Me detuve en el carril de recogida bajo el cartel azul de Ridesare. Las puertas automáticas se abrían cerraban tras una corriente de pasajeros. Unas pocas personas estaban por ahí revisando sus teléfonos. Un vuelo de Southwest acaba de aterrizar. Él salió solo. 20 y pocos años. Cabello oscuro corto. Bien afeitado. Sin equipaje. Llevaba vaqueros una chaqueta negra de Def Leppard, con el logo en la espalda desgastado agrietado por los años. Vio mi coche y me hizo un pequeño gesto con la mano. ¿Diego? Preguntó mientras abría la puerta trasera. Sí. Se deslizó en el asiento, cerró la puerta con cuidado. Te agradezco que me recojas tan tarde, dijo. No hay problema, respondí. ¿A San Leandro? Sí, dijo. Cerca de Washington Avenue. La dirección coincidía con la de la aplicación. Nos alejamos de la acera, nos incorporamos a Hamburger Road. Las luces del aeropuerto quedaron atrás. La carretera estaba casi vacía. ¿Vuelves a casa? Pregunté. Sí, dijo. Ha pasado tiempo. Se reclinó en el asiento, mirando por la ventana las farolas que pasaban. ¿Qué tal el vuelo? Pregunté. No respondió. En su lugar, dijo. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo? Un par de años, dije. Casi siempre de noche. Es un trabajo constante, replicó. Su voz se mantenía tranquila. Amistosa. Me preguntó si me gustaba. Le dije que pagaba las cuentas. Él asintió como si tuviera sentido. Nos incorporamos a la primera 880 hacia el norte. El tráfico era ligero. El asfalto zumbaba bajo los neumáticos. Las grúas del puerto se alzaban oscuras contra el cielo a nuestra derecha. Me preguntó por mis lugares favoritos de comida nocturna en el este de Oakland. Le hablé de un puesto de tacos cerca de la 14 que abría hasta tarde. Él sonrió. Hombre, dijo en voz baja. Echaba de menos eso. Salimos hacia San Leandro, seguimos las indicaciones de la por un barrio tranquilo. Casas de una sola planta. Luces de porche brillando suavemente. Céspedes bien cortados. Oye, es ahí, dijo, señalando hacia adelante. La casa azul a la izquierda. Reduje la velocidad, me detuve junto a la acera frente a una casa pequeña con un seto recortado, una entrada estrecha. Una farola proyectaba un brillo pálido sobre el césped. Puse el coche en park.
Ya llegamos, dije. Sin respuesta. Miré por el espejo retrovisor. El asiento estaba vacío. Me giré por completo. La puerta trasera estaba cerrada. El cinturón de seguridad descansaba plano contra el cojín. No había nadie. Mi corazón dio un vuelco fuerte. Abrí la puerta del conductor, bajé a la calle. El aire de la noche se sentía más frío que antes. Caminé hacia la puerta trasera del pasajero, la abrí. Vacío. Pero algo yacía sobre el asiento. La chaqueta negra de Def Leppard. Metí la mano, la recogí. Estaba ardiendo. La solté por instinto, dejé que cayera sobre el pavimento. Al golpear el suelo, noté agujeros quemados en la tela, cerca del hombro, la parte baja de la espalda. No estaban rotos. Estaban quemados. Los bordes estaban ennegrecidos, rígidos. Me rasqué la nuca, tratando de encontrarle sentido. La puerta principal de la casa azul se abrió. Un hombre mayor salió. Llevaba vaqueros, una camiseta gris. Me miró con calma. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije automáticamente. Luego hice una pausa. Miré la chaqueta en el suelo. Señor, dije, ¿alguna vez ha sentido que ha visto a un fantasma? Él no se rió. Bajó del porche y caminó hacia la acera. Se agachó, recogió la chaqueta con cuidado. Miró primero la espalda. Su expresión cambió. Le dio la vuelta, revisó la etiqueta cerca del cuello. Sus dedos temblaron ligeramente. Mi hijo solía tener una chaqueta igual a esta, dijo en voz baja. Miró más de cerca el nombre escrito en la etiqueta. William Price Jr. No dijo nada durante un largo rato. Yo tampoco. Tenía 22 años, dijo el anciano. Accidente de avión. Hace 23 años. Un vuelo que salía de Oakland. Se quedó mirando el nombre en la etiqueta. No supe qué decir. Hablamos brevemente. El nombre del hombre mayor también era William. Después de un minuto o dos, regresé a mi coche y cerré la puerta con suavidad. Él se quedó con la chaqueta de su hijo. El viaje en Lapa parecía como completado. Calificación de 5 estrellas. Al alejarme de la acera, miré una vez más por el espejo. Creo que él solo quería volver a casa. Ya no conduzco de noche. Intenté cambiar a turnos de día durante unas semanas. Viajes al aeropuerto por la mañana. Oficinistas yendo al centro. Recogidas en el supermercado en Alameda. Se sentía diferente con el sol fuera. La ciudad parecía más pequeña. Manejable. Pero eso no cambió lo que ya había pasado. Cada vez que alguien subía al asiento trasero, revisaba el espejo 2 veces. Cada vez que olía algo fuera de lugar, mis manos se apretaban al volante. Cada vez que la aplicación se congelaba medio segundo más de lo habitual, se me hundía el estómago. Así que lo dejé. Le vendí el coche a un tipo en Jaguar que no hizo muchas preguntas. Liquidé lo que debía. Acepté un trabajo que me mantiene a cubierto la mayor parte del día. Sigo conduciendo a veces, solo que no para extraños. No me acerco a la avenida 98 por la noche. No rodeo la Kemeret después de oscurecer. No acepto llamadas del puerto. Y no hago cola en el aeropuerto pasada las 12. Mantengo el collar de plata colgando del espejo en mi coche nuevo. Ya no lo dejo sobre el tablero. Se queda ahí arriba, donde pueda verlo. Algunas noches, cuando estoy detenido en un semáforo, todavía reviso el asiento trasero por costumbre. Siempre está vacío. Pero de vez en cuando paso junto a un contenedor de basura demasiado cerca de la acera, o cuando conduzco cerca de la Kemeret veo el agua plana bajo las farolas, o cuando un avión vuela bajo en su aproximación al internacional de Oakland, pienso en los viajes que terminé en los que no. Pienso en el obrero de la construcción que solo quería hablar antes de trabajar. Pienso en la mujer que nunca salió del lago. Pienso en la cosa que sonreía en el espejo hasta que la plata osciló entre nosotros. Y pienso en William Price Jr. 22 años de edad. 23 años de ausencia. Oakland tiene peligros reales. Violencia real. Razones reales para mantener las puertas cerradas. Pero a veces, el pasajero se baja antes de que te detengas. A veces, el asiento trasero se vacía sin hacer ruido. Y a veces, creo, solo están tratando de volver a casa.